Bueno, en el ejercicio 21 dice, demuestre o dé un contraejemplo para cada una de las siguientes afirmaciones. La primera dice, F compuesto con G más H igual a F compuesta con G más F compuesta de H. Bueno, esto de aquí, para tener una intuición o alguna idea de lo que podría acontecer con F compuesta de G más H, uno tiene que ver, pues, quién sería F compuesta de G más H. Bajo la definición de la composición de funciones, F círculo G más H es lo mismo que decir F evaluado en G más H y F evaluado en G más H, ¿no? Y sabemos bien que, bueno, cuando nosotros evaluamos esto en un X en particular, esto sería F evaluado en G más H evaluado en X, ¿no? Y G más H evaluado en X es G de X más H de X. Entonces, F círculo C más H se puede, o sea, la suma de G más H evaluado en X, sí podemos disociarla como G de X más H de X. Pero el F que está por fuera evaluando a esta par de funciones no puede disociarse. Es decir, de entrada no tenemos por qué pensar que esta igualdad se cumple. Por donde podemos sospechar que esto podría ser falso. Ahora, para ello busquemos algún contraejemplo, ¿no? Entonces, un contraejemplo factible podría ocurrir cuando decimos f de x igual a la función cuadrática y g de x igual a h de x igual a la función identidad. ¿Por qué tomo f y g, f, g, h estas elecciones? Bueno, g y h principalmente lo hago así. ¿Por qué? Porque si yo tomo g y h como la función identidad, al hacer f evaluado en g más h, esto sería al final f evaluado en la función identidad, ¿no? ¿Sí o no? O sea, no en la función identidad, pero el motivo en realidad por el cual tomamos g y h como la función identidad es para simplificar las operaciones que se hagan en la expresión, ¿no? Puesto que si evaluamos g más h en un x, al ser g y h la función identidad, esto sería g de x lo que nos da x y h de x lo que nos da x. Es decir, en el argumento tendríamos x más x y la evaluación sería mucho más fácil. Pero bueno, para dejarnos de tanto palabrería, podemos ir a lo que ocurriría, ¿no? A las matemáticas. Entonces, tendríamos que para todo x perteneciente a los reales, ¿verdad? F, aquí tuve un error de tipeo, aquí es f g más h, f círculo g más h evaluado en un x, eso es igual a f evaluado en g más h evaluado en x. Esto por definición de composición de funciones. Ahora, g más h evaluado en x por la definición de suma es f de g más x más h de x, ¿verdad? Esto es lo que decíamos en antes. Sin embargo, esta f no puede disociarse. Y en este caso en particular, ¿no? Donde hemos dicho f igual a la función cuadrática y g y h la función identidad, podríamos ya decir que g de x es x y h de x es x. Quedarnos f de 2x. Y f de 2x sería evaluar 2x al cuadrado. Esto sería 4x al cuadrado. Allá. Ahora veamos qué pasa con el lado derecho. Es decir, fijémonos que esto que hemos evaluado aquí es el lado izquierdo, ¿no? Veamos qué pasa con el lado derecho. Bueno, pasaría que f círculo g evaluado en x más f círculo h evaluado en x, que sería esta función evaluada en un x, nos da por definición f evaluado en g de x más f evaluado en h de x. G de x sabemos nos da x y h de x también. De manera que nos queda f de x más f de x. Como f de x es x cuadrado, simplemente nos queda x cuadrado aquí y x cuadrado acá, quedándonos al final 2x cuadrado. Y claramente se ve que 4x cuadrado difiere de 2x cuadrado para los x distintos de 0. Entonces, aquí claramente se ve que el lado izquierdo del miembro difiere del lado derecho. El lado izquierdo nos dio 4x cuadrado y el lado derecho 2x cuadrado. Por lo tanto, y como conclusión, ya podemos decir que f círculo g más h difiere de f círculo g más f círculo h. Ahora para el ítem B. Para el ítem B la situación cambia. Porque tenemos una suma de funciones evaluada en otra, que por definición de suma de funciones sabemos que cuando tenemos g más h, hagamos de cuenta que esta f se trata de un x, ¿no? G más h evaluada en x, eso es g de x más h de x. Allá. Y si cambiamos x por f, pues tendríamos que g más h en f es g de f más h de f. Es decir, esto sí parece ser cierto.
¿verdad? Por la definición de suma de funciones, gracias a esa definición. Pero para ver que en efecto es cierto, pues probémoslo. Entonces, para todo X perteneciente al dominio de F, esto es importante, ¿no? Porque para hablar de la función evaluada en un punto, primero tiene que estar definida la función en dicho punto. Entonces, para todo X perteneciente al dominio de F, G más H, círculo F, evaluado en X, eso sería por definición G más H evaluado en F de X, ¿verdad? Y F de X, y como G más H, esto es una suma de funciones evaluado en F de X, por definición de suma, eso es lo mismo que decir G evaluado en F de X más H evaluado en F de X. Ya, pero G evaluado en F de X, sabemos también que se trata de G círculo F en X. Y H evaluado en F de X es H círculo F de X. Ya, entonces estamos partiendo de que G más H círculo F es G círculo F más H círculo F. Y este para todo X del dominio de F. Por lo tanto, hemos visto que el lado izquierdo coincide con el lado derecho. Por lo tanto, la propiedad es cierta, ¿no? Si B es cierto, A es falso. Vamos con el ítem C. El ítem C dice 1 sobre F círculo G igual a 1 sobre F círculo G. Y nuevamente, para tener una idea de que si esto es verdadero o falso, ¿no? Tratemos de simplificar primero las cosas. Notemos que si reemplazamos G por X, es decir, por un valor, es decir, por el valor usual para el argumento de F, ¿verdad? Esto sería 1 sobre F de X. Y eso sería decir 1 sobre F evaluado en X. Y vemos que eso es cierto. ¿Por qué? Porque como tenemos una fracción donde el numerador es una función constante, da lo mismo evaluar G en el numerador y denominador que evaluarlo solamente abajo. Porque 1 evaluado en G, como 1 se trata de una función constante, nos da el mismo 1, ¿verdad? Es decir, esto parece ser cierto, ¿va? Pero veamos por qué es cierto. Entonces, vamos a la definición. Entonces, para todo X, primero tratemos de restringir en qué puntos esta cosa tiene sentido. En donde 1 sobre F círculo G está bien definido. Entonces, para ello, el denominador tiene que ser distinto de 0, antes que nada, ¿no? Entonces, de hecho, aquí, debí decir F evaluado en G de X distinto de 0. Aquí se me fue G de X. Bueno, para todo X perteneciente al dominio de G, ¿por qué decimos para el dominio de G? Porque G es quien evalúa X. Recordemos, al decir F círculo G evaluado en X, es G quien evalúa a X. Entonces, decimos para todo X perteneciente al dominio de G y tal que F compuesta con G es distinto de 0, esta restricción no es más que para hacer que la fracción tenga sentido. Entonces nos quedaría 1 sobre F círculo G evaluado en X, esto sería igual a 1 sobre F evaluado en G de X. Allá. 1 sobre F evaluado en G de X. Pero esto nuevamente es lo mismo que decir 1 sobre F, todo ello evaluado en G de X. Allá. ¿Por qué? Nuevamente no, porque 1 al evaluar en G de X nos da el mismo 1. Y F evaluado en G de X, pues nos da F evaluado en G de X. Es decir, estas dos expresiones son totalmente iguales, ¿no? Ahora, veamos que estamos llegando a que 1 sobre F círculo G de X es igual a 1 sobre F evaluado en G de X. Y esto último es 1 sobre F círculo G, todo ello evaluado en X. Es decir, estamos viendo que el lado izquierdo coincide con el lado derecho para todo X del dominio de G, tal que F evaluado en G de X es distinto de 0. Es decir, esto se cumple siempre, siempre que la fracción tenga sentido. Entonces podemos decir que en efecto el lado izquierdo coincide con el lado derecho. Para el ítem D la situación cambia. ¿Por qué? Porque si bien en la parte de arriba, ¿verdad? Al hacer 1 sobre F evaluado en G, era como evaluar 1 en G y F en G, ¿verdad? Y esto coincidía porque 1 evaluado en G nos da el mismo 1 y F evaluado en G, pues F círculo G. Pero acá las cosas cambian. ¿Por qué? Porque si vemos en el lado derecho F círculo 1 sobre G, eso sería F evaluado en 1 sobre F evaluado en G.
Y no es lo mismo decir f evaluado en 1 que 1, porque f de 1 no necesariamente es 1, ¿verdad? Entonces, veamos qué contraejemplo nos puede ayudar. Entonces, como siempre, ¿no? Tratemos de que las cosas se simplifiquen lo más posible. Para ello, como es f círculo g, podemos intentar que g sea la función identidad, es decir, g de x igual a x, para que las cosas se simplifiquen. Y f, pues, una función lineal, en este caso tomé 2x. Entonces, sea g de x igual a x y f de x igual a 2x para todo x distinto de 0. ¿Para qué hago x distinto de 0? Para que el desarrollo de las funciones más adelante esté bien definido. Entonces, 1 sobre f círculo g evaluado en x, ¿verdad? Estamos estudiando el lado izquierdo, un x en particular, eso sería 1 sobre f evaluado en g de x. Allá, pero g de x es x, entonces nos queda 1 sobre f de x. Aquí ya vemos, ¿no? El beneficio de hacer g de x igual a x. Y como f de x es 2x, esto nos quedaría 1 sobre 2x, ¿verdad? Esto con el lado izquierdo. Y por el lado derecho, tendríamos f círculo 1 sobre g evaluado en x, esto sería f evaluado en 1 sobre g evaluado en x. Y eso es f sobre 1 evaluado en g de x. Allá. Pero, bueno, esto de aquí ya sabemos por qué 1 sobre g evaluado en x es 1 sobre g de x, ¿no? Ya. Esto por la misma razón de antes, ¿no? 1 evaluado en x es el mismo 1 y g evaluado en x. En fin. Llegado a este punto, g de x, ¿qué nos da? X. Entonces eso sería f evaluado en 1 sobre x. Y dice que f evaluado en el argumento nos devuelve 2 veces el valor del argumento. Como aquí tenemos 1 sobre x, esto nos da 2 sobre x. Y claramente 1 sobre 2x es distinto de 2 sobre x. Por lo tanto, podemos decir que 1 sobre f círculo g es distinto de f círculo 1 sobre g. Muchas gracias.